Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy, sábado 5 de octubre de 2024. Un día más que el Señor nos regala para seguir conociéndolo, aprendiendo de su palabra. Así que nosotros, como esos hijos obedientes que somos, debemos de encontrarnos siempre expectantes, anhelando de su palabra, pidiendo al Espíritu Santo mayor revelación, mayor conocimiento. El día de hoy vamos a leer Oseas 4 versículos del 1 al 10 y nuestro pasaje se titula Alejados del pecado. Pero como siempre vamos a presentarnos ante nuestro Padre. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque diariamente nos das tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que pueda siempre ser entendida con claridad a través de tu Santo Espíritu. Permítenos, Padre, seguir creciendo hasta llegar a la madurez espiritual. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos que se conectan, por sus familias, Señor, por todos aquellos que se van a ir agregando uno a uno a tu iglesia, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, la palabra de hoy. Dice así: Israelitas, escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país, porque aquí ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Abundan en cambio el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia, y se comete homicidio tras homicidio. Por eso el país está de luto, se quedarán sin fuerzas los que viven en él. Y con los animales salvajes y las aves mueren también los peces del mar. Dice el Señor, que nadie acuse ni reprenda a otro. Mi pleito es solo contra ti, sacerdote. Tú caerás en pleno día, y por la noche caerá también contigo el profeta, y a tu madre la destruiré. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. ¿Cuántos más eran los sacerdotes, más pecaban contra mí? Por lo tanto, cambiaré su honra en afrenta. Viven del pecado de mi pueblo, por eso anhelan que mi gente peque. Lo mismo al pueblo que a los sacerdotes los castigaré por su conducta. Puesto que han dejado de servir al Señor, comerán, pero no quedarán satisfechos, se prostituirán, pero no tendrán hijos. Este pasaje inicia cuando el profeta Oseas se dirige al pueblo de Israel para trasladar lo que Jehová quería decirles, y era hacerles entender que él contendía con los moradores. ¿Por qué? Porque él no hallaba lealtad entre la gente, él no hallaba fidelidad y mucho menos hallaba conocimiento de Dios. Por el contrario, ¿qué es lo que abundaba en la tierra? El juramento falso, la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio, la violencia y el homicidio. De esa misma manera como Jehová se dirigió al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas, lo mismo es lo que vemos diariamente en estos tiempos. Todo lo que ocurría lo vemos con claridad. Entonces, ¿qué podemos entender? Que aquí tampoco existe el conocimiento de Dios. Y podemos escuchar a muchas personas que dicen que creen en Dios. Podemos ver muchas prácticas religiosas, tradiciones religiosas, muchas
celebraciones o ritos en los cuales pueden decir honrar a Dios. Pero también podemos reflexionar lo que está en Mateo 15:8, que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto nos hace entender de que, si bien es cierto, aquí en el Perú y en distintos países existe una fe, existe una creencia religiosa, existe tradición, pero en el fondo existe desconocimiento de Dios. Muchas de las personas que asisten periódicamente a una congregación, ¿cuántas veces en la semana, por ejemplo, han abierto su Biblia, la han leído, o más aún, cuántos meditan en la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen una relación diaria con Dios? ¿Cuántos oran? ¿Cuántos conversan con Dios? Entonces, ¿se puede decir que conocen de Dios verdaderamente? Pues no. Un poco también para agregar lo que decía, cuando existen, por ejemplo, celebraciones en provincias, festividades, vemos cómo se puede mezclar ciertas prácticas que no son coherentes con la fe religiosa. Yo siempre me pongo a pensar, ¿no?, de que en este contexto, cuando hay celebraciones a determinadas deidades, de pronto confluye también las prácticas del pecado, ¿no? Por ejemplo, liban licor hasta el extremo de pecar, ¿no?, con borracheras. Entonces, si ellos realmente conocieran lo que está escrito en la palabra, pues se abstendrían de estas prácticas que constituyen una desobediencia a la palabra de Dios, constituyen pecados. Entonces, vemos aquí en este primer versículo que el conocimiento de Dios debe ser real, debe ser profundo, y esto es la consecuencia de primero conocer lo que está escrito en la palabra de Dios y tener una relación con Dios. Donde no hay conocimiento, no existirá convicción de pecado. ¿Por qué? Porque se desconoce lo que Dios establece como tal, y por eso existen acciones deliberadas, consciente o inconscientemente. Más adelante, en el versículo 3, claramente se dice cuáles son las consecuencias directas de estas acciones, de estos pecados. ¿Qué pasa? Aquí dice que la tierra se enlutará, que los que habitan en la tierra se quedarán sin fuerzas, los animales salvajes, las aves, los peces morirán. ¿Acaso no vemos diariamente noticias de muertes súbitas, de accidentes, también muertes provocadas por el hombre? Vemos también o escuchamos de pronto en nuestro entorno de que la gente se encuentra cansada, extenuada, como que viviendo en automático, de pronto sin mayor expectativa del futuro, o sin esperanza, o negativa, ¿no? Personas que de pronto son un poco pesimistas del futuro. Vemos ciertos patrones, ¿no? Ciertas características que pueden estar afectando a la gente en estos tiempos. Y todo esto es consecuencia del pecado propio y consecuencia del pecado colectivo. Más adelante también, en el versículo 4, el Señor dice de que nadie acuse ni reprenda a otro, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Somos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, observamos lo que ocurre, no podemos ser ciegos, no podemos ser indiferentes, pero eso no nos da pie a juzgar, a
a señalar con el dedo, ¿no? Porque sabemos que el único que juzga es Dios, sino lo que nosotros somos llamados es a que la palabra de Dios que está cimentada en nosotros podamos transmitirlo, podamos ser esos mensajeros y podamos darle a conocer que existe un Dios vivo y real y procurar que estas personas se arrepientan de sus pecados y no vuelvan atrás. Eso es lo que debemos hacer. También dice, mi pleito es solo contra ti, sacerdote, y es porque el sacerdote era el responsable de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, de cierta manera, se podría medir de cómo va la forma o el esmero en la enseñanza de la palabra de Dios con la conducta de los discípulos, ¿no? de las personas que congregan. Si bien es cierto, la actitud o la conducta es personal y cada uno dará cuentas de sus propias acciones, pero también estamos en un entorno donde nosotros recibimos la palabra de Dios, somos enseñados y cada quien pues cumple un rol y va a dar cuentas a Dios en su oportunidad. En el versículo 6 dice, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Aquí claramente se refiere al pueblo de Israel, pero haciendo a nuestro contexto, habla de nosotros, no habla del mundo, sino habla de su pueblo, habla de sus hijos, y es también que tenemos que tener en cuenta que a veces no tenemos el real conocimiento de Dios. Y una vez más, repito, esto va a ser la consecuencia directa de que tanto nosotros podemos aprender la palabra, hacerla nuestra, esforzarnos por obedecerla y tener una relación permanente con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, tener esa comunión, esa intimidad con el Señor. Definitivamente la verdadera sabiduría y entendimiento inicia con el conocimiento de Dios, con el temor de Dios. Entonces, la palabra también, en el mismo versículo que vamos a leer, dice, ¿no? Y a ti, sacerdote, que rechazas el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Qué importante es tener conciencia de que nosotros estamos permanentemente eligiendo, no solamente nuestra continuidad espiritual, nuestro fortalecimiento y crecimiento que el Señor nos da, sino también tenemos dos opciones. O aprendemos de la palabra de Dios, nos saturamos de ella para ponerla por obra, o se desecha. Y aquí hay una consecuencia directa. Si es que optas por desecharla, no solamente te va a perjudicar a ti, sino también a tus generaciones. Entonces, tengamos en cuenta esa gran responsabilidad que conlleva la elección diaria y permanente de seguir a Dios, la influencia que va a darse en nuestro entorno, en nuestras generaciones. Entonces, ¿acaso no deberíamos optar por siempre estar vinculados, arraigados con Dios? Definitivamente nosotros vamos a querer lo mejor para los nuestros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Entonces, tengamos esa tierra, preparemos esa tierra para que en su momento ellos también puedan ser sensibles a la voz de Dios, para que puedan rendirse, para que puedan humillarse, para que vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hoy tenemos esa decisión y diariamente en nuestra vida, claro está. Más adelante, en el versículo 9, nuevamente se reitera que lo mismo al pueblo que a los sacerdotes los castigaré por su conducta. Cada quien va a dar cuentas de las acciones que realiza. Entonces, seamos esos hijos entendidos, presurosos para obedecer a nuestro Dios, porque definitivamente
el Señor diariamente nos da su palabra para instruirnos, para que podamos conocerlos cada un poco más, para que podamos amarlo más. Y cuando nosotros tenemos ese amor y sobre todo ese corazón agradecido por todo lo que Él hace y lo que permite en nuestras vidas, nuestra capacidad de respuesta, nuestro nivel de obediencia va a fluir naturalmente y va a aumentar. Entonces corre por cuenta nuestra, es responsabilidad de que nosotros podamos realmente anhelar que la palabra de Dios transforme nuestra vida, que realmente Él pueda tener el control de nuestra vida, que Él pueda gobernarla y que así nosotros podamos ser esos hijos entendidos. En el versículo 10 dice: puesto que han dejado de servir al Señor, comerán pero no quedarán satisfechos, se prostituirán pero no tendrán hijos. Esta es una consecuencia directa de dejar de servir a Jehová. Y el servicio, hermanos, también es una respuesta natural de nuestro corazón de tener esa gratitud hacia nuestro Dios, de poner por obra lo que Él nos ha dado, y me refiero a los dones, a los talentos que el Espíritu Santo ha repartido en cada uno de nosotros. Lo que tenemos es para que crezca, para compartirlo, para que se fructifique, para edificación de la iglesia. Entonces, esa es la forma en la cual se evidencia en el servicio a Dios. Entonces, aquí se menciona de las personas que han dejado de servir a Dios. ¿Y qué es la consecuencia? Que dice que la insatisfacción, el vacío, esa sensación de que algo falta, de que a pesar de que alrededor puedas tener muchas cosas y materiales, que no está mal, pero no es la prioridad. A pesar de todo eso, van a sentir que algo falta. A pesar de que se relacionan los unos con los otros, no tendrán hijos, o sea, va a haber una esterilidad, una sequedad, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender que obedeciendo a Dios, que estando en su presencia, que sirviéndolo a Él, vamos a hallar esa plenitud que todos los seres vivientes anhelamos. Esa felicidad que el mundo siempre vende, ese bienestar que siempre es como un estándar, ¿no? Que es una forma como uno tiene que vivir. Todo lo bueno que nuestro corazón puede anhelar va a ser hallado en su presencia. Pero tenemos que practicar eso. Sabemos que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Entonces, cada día, hermanos, elijamos ser esos hijos entendidos, no formar parte de esos escogidos que puedan ser engañados. Sabemos el día de hoy por la palabra que lo que abunda aquí en la tierra es la mentira, es el adulterio, es la violencia, es el homicidio, ¿no? Son el juramento falso, el asesinato, el robo. Esto es del día a día, de las noticias, ¿no? Esto es lo que abunda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ser esos transmisores, ponernos en vitrina de que a pesar de todo esto, sobreabunda la gracia de Dios y está accesible a todo aquel que quiera seguir a Dios, a todo aquel que realmente quiera que la palabra de Dios sea manifestada en sus vidas, porque el Evangelio es el poder de Dios. Así que nosotros debemos de tener esa actitud, ser intencionales de elegir lo bueno, elegir lo correcto, de perseguir la moral, la ética, la justicia, la rectitud de Dios, pero ¿cómo? Con la palabra. La palabra de Dios es la que nos va a trazar el sendero por el cual nosotros debemos de caminar confiados en Dios. Y así, como se titula el pasaje de hoy, vamos a estar en capacidad de estar lejos del pecado, porque recordemos que somos santos, es decir, somos
separados. Estamos llamados a hacer lo bueno, a llevar la buena obra de Dios, a dar a conocer las buenas nuevas. Entonces, pidamos al Señor tener esa relación genuina, apasionada con Él, a enamorarnos más de Él, a que la palabra de Dios realmente sea clarificada en nuestro corazón, cimentada, que en nuestra mente pueda realmente fluir lo bueno, sea tiempo el propicio de soltar lo malo, ¿no? De realmente que el Espíritu Santo limpie nuestras vidas, de realmente conocerlo, de que eso sea fundamental en nuestro día a día. No avancemos en este mundo con nuestras propias fuerzas, porque nos vamos a agotar, nos vamos a extenuar, como dice la palabra de Dios, porque alrededor hay pecado, alrededor hay corrupción, alrededor hay mentira, alrededor hay adulterio. Entonces, elijamos llevar lo que es de Dios, que es verdad, que es justicia, que es amor, que es rectitud. Es un desafío diario para cada uno de nosotros, porque sí, cometemos pecados, somos débiles, de pronto hay muchas cosas todavía por las cuales debemos entregar a Dios, debemos de ser sanos, pero el Señor está ahí siempre dispuesto a ayudarnos a levantar nuestro rostro. Entonces, honremos el nombre de Dios, honrémosles y demos a conocer su nombre todopoderoso a la mayor cantidad de personas posibles. No perdamos ese enfoque, que realmente nuestra condición espiritual pueda ser elevada, ¿no? Hoy día la palabra de Dios ha sido clara, nos ha mostrado la realidad, nos ha dado una advertencia, nos ha mostrado cuáles son las consecuencias del pecado, cuáles son las consecuencias de alejarnos de Dios, de no servirlo. Así que sabemos, estamos advertidos. Yo les animo, hermanos, a que continúen reflexionando la palabra de Dios. Siempre el Señor nos quiere llevar, nos quiere dar un mayor crecimiento, así que obedezcámosles y sigámosles con el corazón. Dios los bendiga. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.